De las 9 de la mañana volvimos y como les habíamos prometido tenemos una importante visita porque estuvimos hablando en el día de ayer de lo que fue el comunicado que llegó de la cooperativa, de la CELO, en referencia a cuál fue el resultado, qué pasó en la asamblea extraordinaria que se realizó el pasado viernes y nos está visitando precisamente el vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, Rubén Martínez, a quien decimos muchas gracias, Rubén, bienvenido por primera vez aquí a nuestra radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto de poder compartir estos momentos con ustedes. Para nosotros también, y la posibilidad de hablar así de primera mano y de conversar varias de las cuestiones que estuvimos viendo, que nos parece que son importantes a la hora de hablar de concreto y no en cuestiones de versiones y de multiplicar, que hoy está tan de moda, a través de las redes sociales, algo que no sabe de dónde proviene. Y surge un número, surge una idea, surge una supuesta denuncia y a partir de ahí se agarran después muchos y es mucho más tiempo que hay que perder en explicar después que anticipadamente hacer una llamada, preguntar. Le quiero agradecer a Raúl Zavala, el responsable de institucionales y de comunicación, que ayer hablamos y concretamos, y ayer por un problema no pudimos salir al aire contigo. Bueno, hoy ya estás acá y tenemos esa posibilidad. Así que los agradecidos en realidad somos nosotros porque te pones a disposición de la audiencia y a disposición de las preguntas que puedan llegar también. ¿Cómo no? Estuve leyendo, repetimos que ayer habíamos leído, sí, la comunicación, delegados aprobaron reformas al estatuto. Habíamos contado el viernes ya, cuando teníamos el orden del día, que era una asamblea extraordinaria. Y siempre es bueno contarle a la audiencia cómo funcionan, qué es una cooperativa. Nosotros, particularmente, Rubén, somos cooperativa de trabajo. Ah, Nuestra radio es una cooperativa de trabajo con matrícula provincial, nacional, con toda la vida que tiene que tener una cooperativa y con lo que son las asambleas ordinarias, extraordinarias, estatutos. No es que uno pueda hacer lo que quiere, sino que se tiene que limitar para lo que es esa cooperativa. Cooperativa de servicios, como es la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, yo leí la palabra extraordinaria y dije, acá, ¿qué va a suceder? Con la convocatoria de los delegados y en el orden del día todo lo que tenía que ver con el estado actual de la cooperativa y lo que se informó. Te dejo para que vos arranques y después ya vamos haciendo algunas preguntas específicas. bueno, esto surge a partir de la última asamblea extraordinaria, donde se había aprobado la conformación de una comisión para que elabore un anteproyecto de reforma del estatuto. Eso en base a que ya hacía un tiempo atrás había inquietudes, muchas inquietudes de socios de que en algún momento había que hacer un golpe de tuerca, digamos, en el estatuto, dado que ya es de larga vigencia, digamos, y había cuestiones puntuales que mayoritariamente ya se venían observando como algo necesario como para que en algún momento se plantee esta reforma. Bueno, se planteó en esa asamblea con la conformación de una comisión, la comisión trabajó, elaboró un proyecto, el Consejo de Administración también hizo lo propio, eh, tirando ideas de algunas cuestiones que creíamos que eran importantes. Y bueno, llegó un momento que el Consejo aprobó un anteproyecto y en función de eso convocó a Asamblea General Extraordinaria, digamos. Bueno, en esa asamblea se planteó además la posibilidad de que se pueda tener algún gesto, muy a pesar de la situación financiera delicada que sigue teniendo la cooperativa. Se planteó hacer una propuesta de disminución en el aporte accionario que hacen los socios en un 1%, puntualmente en un 1%. Como ya te decía, si bien es cierto, para cada socio no es muy significativo, pero es un gesto, como te decía, que era necesario llevarlo adelante y se planteó así en función de que
Si bien es cierto, para la cooperativa significaba un monto importante por mes, que es estamos hablando de alrededor de 50 millones de pesos por mes. Eso es hablando de lo que es la cuota societaria. La cuota societaria, que hoy estaba en un 15%, al disminuir el 1% quedaría en 14%. Y eso se hace sobre el total de la facturación. Exactamente, exactamente. Y los socios se les calcula en función de la cantidad de kilowatt que consume mensualmente. Sí, sobre la factura de energía. De energía, Perfecto. sí, sí. De energía, tanto de agua también. De las dos cosas. En las dos se cobra... En las dos se cobra aporte societario. Uh-huh. Bueno, además de eso, que fue un punto del orden del día de la Asamblea, se desarrolló todo el planteo y proyecto de reforma del estatuto. Y yo te puedo contar resumidamente los puntos que son importantes y fundamentales en esa propuesta, que fue el hecho de que a partir de ahora no se hagan más elecciones distritales en forma anual, sino que lo hagan en forma bianual. Esto fundamentalmente se planteó porque todos vemos la necesidad de que en algún momento la gestión tenga un cierto respiro, digamos, de no estar totalmente sumidos en un estado electoral continuo. Todos los años. Todos los años, exactamente. Era una situación muy, muy engorrosa, fundamentalmente para la gestión, para la administración de la cooperativa. Bueno, también eso ha sido recepcionado de muy buena manera por los delegados asamblearios, y se aprobó. El otro punto importante que también hace a la gestión y a la administración de la CELO fue plantear de que el cierre del ejercicio del 31 de julio, del cierre del ejercicio 31 de julio, se traslade al 31 de diciembre de cada año. También es una cuestión necesaria y importante para la gestión y para la administración de la CELO, hacerlo a fin de año, fecha en la que no tiene colisión, digamos, con otros vencimientos importantes, ya sean fiscales o impositivos o administrativos, que hacían bastante engorrosa la situación cuando se hace un cierre de ejercicio a mitad de año. Uh-huh. Bueno, se planteó eso, también se fue bien acogida por los delegados asamblearios, se aprobó. Después, esos creo que fueron los dos puntos más importantes. Yo creo que sí. Faltaría saber ahora, porque uno lo que sabía es que si todos los años había elecciones, todos los años se renovaba el 33% del Consejo de Administración. Así es. Y en este caso, al ser cada 2 años las elecciones, ¿cómo va a ser el mandato de los distintos consejeros? Eso también queda igual, se modifica. Mandato queda igual. El mandato queda igual. Lo que cambiaría sería, o sea, la propuesta es que cambiaría sería de que los delegados asamblearios, a partir de la reforma, tengan un mandato de 2 años. O sea, los consejeros, los delegados distritales, digamos, van a tener un mandato de 2 años. Los delegados distritales, pero claro, igual todos los años se va a cambiar el 33% del consejo. No, cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años. Se van a seguir haciendo asambleas ordinarias cada año. Sí, eso porque eso se tiene que hacer por ley de cooperativas. Eso sí. Hay que cerrar el ejercicio, hay que poner a consideración el balance, la memoria, el balance, uh-huh, toda la documentación contable, y eso se hace todos los años. Ahora, el tema de las elecciones distritales van a pasar a ser cada 2 años. Por eso, y entonces, esto empieza a funcionar ya desde este año, o desde el año que viene. Entra a funcionar a partir del 31 de diciembre de este año, digamos. Terminamos el mes de julio ahora el viernes. Sí. Hasta ahora finalizaba el 31 de julio el periodo de anual. Sí. Y ahora se prorrogó y terminará el 31 de diciembre. Exactamente. Y desde entonces ya arranca con eso, y después ya este año entonces no va a haber elecciones. Este año no habrá elecciones. Sí. Ahí está. A partir de ahora, por la reforma que se aprobó en la Asamblea Extraordinaria, el cierre del ejercicio opera el 31 de diciembre
y a partir de ahí el Consejo tiene 4 meses para presentar toda la documentación. Va a ser doble documentación porque va a haber un balance irregular, Claro. Sí, sí, sí. que va de julio de este año a diciembre. Sí, Y a partir de ahí los balances van a ser anuales, digamos. anual, Pero regular de 12 meses. exactamente. O sea que con esta reforma el planteo de elecciones distritales se va a hacer a partir de abril del año que viene. Y ahí va la pregunta. Después, supongamos, cuando sea la próxima elección y estén los próximos delegados nuevos, porque los Sí, delegados siempre se eligen por la totalidad. Y otra sí. cosa, la totalidad de los delegados actualmente también va a modificarse porque hay una modificación en función de la cantidad de proporcional. Exactamente, exactamente. Esa es otra reforma que se planteó, que de 150 delegados que teníamos 150 socios por delegado, el requisito va a pasar a ser de 250 socios por delegado. Sí. Eso en función de, digamos, de que constantemente no se agrande la cantidad de delegados, dado el crecimiento que Sí, tiene, del más societario que socios. tiene la cooperativa, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la idea de acotar la cantidad de delegados asamblearios que haya en cada elección, ¿no? Y actualmente el número de delegados total es de 249, ¿puede ser? Un poquito más, creo que anda Ah, por cerca de los 290 más o menos. 290. Sí, Entonces, en el día viernes se presentaron 156 delegados, sí, exactamente. que ya había mayoría, ya con Sí, 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 sí. 50% más uno ya se Exactamente. puede llevar adelante, Se puede sesionar y sesionar, demás. sí. Pero también esto llama la atención que para el día de las elecciones, yo esto lo dije la semana pasada y lo digo con vos acá presente, yo vi que el año pasado se movió más, o verá en todo sentido, para las elecciones de la CELO que para las elecciones nacionales. Acordate que las elecciones nacionales se habían hecho en octubre, una semana antes de las elecciones de Sí, la CELO. sí, sí. Que las elecciones provinciales se habían hecho en junio. Para junio se movió, digamos, Oberá en el sentido que, porque se elegía defensor del pueblo, Oberá al no tener de elección de concejales en términos cada 2 años, como hacen otras ciudades grandes, es como que, salvo hasta el 2017 que se implementó lo del defensor del pueblo, la parte de lo que sería la elección de medio término era solamente elegir la lista de diputados provinciales y nada más. Sí. Bueno, ahora con esto de la elección de defensor del pueblo hay un movimiento más importante en las elecciones de medio tiempo que fueron en junio. Y después, las elecciones de la CELO fueron activas, fue muy interesante el movimiento, pero después resulta que la gente como que el socio no quiere participar porque no se siente identificado que es asociado a una cooperativa, se ve más como cliente y la ve a la cooperativa, que si bien es una empresa, porque toda cooperativa es una empresa en este caso de personas, no de capitales, esa es la esencia de lo que es el movimiento cooperativo. Uno no habla de pérdidas y ganancias, sino de quebrantos y beneficios y demás. A mí me parece que ahí es donde habría que encontrar la vuelta. Esto ya te cuento que se lo dije en su momento, pues tuve la oportunidad de hablar con varios funcionarios a lo largo del tiempo. Son 11 años que estamos acá en la ciudad y yo no entendía cómo funcionaba. Sí. Porque Bueno, venía de Posada, que estaba ahí directamente, EMSA era distinto. Pero es algo muy rico el valor que tiene la cooperativa. si querés, yo te doy mi punto de vista, Sí, sí, digamos, sí. en cuanto a esa percepción. Yo creo que se da mucho por el tema de que nosotros, por ejemplo, con nuestra cooperativa, Acción Cooperativa, lo que se dice como necesidad solidaria, como espíritu cooperativo, como es el espíritu cooperativo, nosotros podemos hacer muy poco en función de la terrible situación financiera que vive la cooperativa. O sea, nosotros, fíjate vos que nosotros tenemos una condición de que hay una parte que se debe destinar cuando la cooperativa tiene ganancias en su resultado, hay un porcentaje que tiene que destinar a todo lo que es acción Sí, cooperativa. sí, sí. Eso de acción cooperativa es hacer acciones en función de los socios.
de dar algún tipo de incentivo para los socios. Bueno, eso nosotros no lo podemos hacer porque nuestros balances anualmente siguen dando negativos. Negativos porque por la terrible carga financiera que tenemos que soportar por la mala administración que hubo en los consejos anteriores. Y si querés, después podemos poder volver a recordarle a los socios de cómo nosotros tomamos la cooperativa con nuestra gestión, ¿no es cierto? Porque en algún momento, cuando terminemos de ver lo que pasó con la asamblea y las nuevas directivas que hay para llevar adelante, porque de repente cómo se toman de un hecho, y aparte que yo no sé qué pasó ni qué no pasó con la supuesta auditora, y a partir de, vos buscás hacer una búsqueda en internet y resulta que un solo medio ha tenido la posibilidad de generar una noticia que se ha multiplicado por miles. Entonces es ahí donde me parece que es importante la posibilidad de hablar más. Ustedes están hablando, digo, ustedes como consejo de administración, no hubo un tiempo de la cooperativa en donde, de hecho, en ese momento me había tocado ser presidente del Círculo de Periodistas, tuvimos que hacerle llegar una carta del Círculo de Periodistas planteándole que necesitábamos respuestas, pero no chicana ni nada por el estilo, la posibilidad de hablar bien, preguntar bien, con respeto, con fundamentos, porque es lo que uno necesita si quiere informar bien, si quiere hacer política desde un micrófono es otra cosa. Y hay un montón de ellos también que andan de este lado del micrófono. A nosotros lo que nos interesa es que se le pueda contar a la audiencia qué es lo que pasa, porque obviamente en la situación, en el momento económico que estamos viviendo, cada vez que uno ve la factura, a la primera que le tira es al acelo. Si por una cuestión de tormenta o lo que fuere hay un corte de luz, ahí se asocia todo y es la culpa de todo. El acelo tiene culpa de todo. Pero vale la pena ir aclarando y separando la paja del trigo. Sí, bien dijiste vos, la acelo tiene la culpa de todo, pero nosotros por más que expliquemos de que la tarifa no depende del acelo, de que los aumentos terribles en energía, en agua, todo le viene impuesto al acelo. O sea, cuando la Secretaría de Energía de la Nación decidió aumentos, le echaron la culpa al acelo. Cuando la Secretaría de Energía de la Nación empezó a eliminar los subsidios, le echaron la culpa al acelo. O sea, es muy difícil que la gente entienda de que el acelo es una cooperativa que tiene todo el cuadro tarifario impuesto desde la Nación. O sea, si bien nosotros recibimos el cuadro tarifario en cuanto a energía y en cuanto a agua, por resolución de la provincia, por EMSA, digamos, en el caso de energía, pero todos los aumentos dependen de las decisiones que tome el gobierno nacional a través de su Secretaría de Energía. Es muy difícil que la gente entienda eso. Y bueno, por supuesto que la gente se enoja con la acelo y va a pagar su factura enojada con la acelo. Y si algún medio irresponsablemente fabrica una noticia de que en la acelo hubo una pérdida importantísima de dinero, la culpa es del acelo. No van a pensar si el periodista con fundamentos pudo poner un título escalofriante, decir que en la acelo desaparecieron 12.000 millones. Normalmente la gente lo primero que dice, mirá lo que está pasando en la acelo, cuando es una mentira, una falacia, que es muy difícil de revertir, por más que nos tomemos tiempo, que yo me lo estoy tomando, en representación del Consejo de Administración, yo me lo estoy tomando como para poder hacerlo despacito, pero con los fundamentos que tenemos nosotros como para decir que es una terrible mentira, que se está buscando difamar a la acelo y perjudicarlo, por supuesto, de una manera que creo que no se merece este consejo, porque nosotros estamos trabajando muy responsablemente. Hemos recibido una herencia terrible que la podemos desarrollar ahora. Yo te lo puedo decir en síntesis, porque siempre es muy difícil explicar todo, pero nosotros recibimos deudas de proveedores. Mañana seguimos conversando con el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá, con Rubén Martínez, y habíamos quedado, Rubén, antes de la tanda,
que la idea era que nos cuentes el estado en el cual recibieron ustedes la cooperativa. Este ya va para el tercer año de gestión, va a comenzar. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que también estaba en la información que nos había llegado de la CELO, en donde planteaba, cuando hizo el informe de gestión la ingeniera María Pires, la posibilidad de regularización del 48% de la deuda histórica, dice, con energía de emisiones, y la reducción del 75% de la tasa de intereses. Así que contanos un poco de todo esto, que también es sumamente importante. Bueno, nosotros cuando iniciamos la gestión, si bien es cierto, habría que recordar que la cooperativa estuvo con las cajas intervenidas. Sí. La, co- Había atrás de la caja alguien... la cooperativa estuvo con las cajas intervenidas, tenía un tipo de intervención del Ministerio de Acción Cooperativa con una contadora que fiscalizaba todas las operaciones de la cooperativa. A ese grado de situación llegó la cooperativa. Bueno, después de todo eso, cuando nosotros iniciamos la gestión, nos tocó empezar enfrentarnos con la realidad. El cúmulo de deuda que tenía la cooperativa era exorbitante, deudas con los proveedores, ni hablar con el proveedor principal, que es EMSA, deuda con los empleados, deuda de horas extras, deuda de los sindicatos, deuda de las entidades de contralor, llámese IMAS, bueno, de todo tipo de deudas, con las cuentas corrientes de proveedores cerradas, por la total falta de confianza y de cumplimiento que tenía la cooperativa. Bueno, con ese panorama nosotros arrancamos la gestión. Y para que te des una idea del cúmulo de deudas que nosotros estamos afrontando, tuvimos que afrontar, cuando se llegó a conciliar la deuda con EMSA, llegamos a la cifra escalofriante de deuda de 21 facturas de suministros. 21 facturas de suministros. Estamos hablando de Casi 2 años. Estamos hablando, exactamente, 21 meses sin pagar. Significa eso que la cooperativa tuvo 21 meses sin pagar. Y dentro de, y digamos, para dibujar un poquito la situación dramática, que era, dentro de esas 21 facturas, había 4 facturas ya judicializadas por EMSA. Que en una situación extrema, EMSA tuvo que iniciarle juicio a la cooperativa por esas 4 facturas. Que fue una ¿Y decisión. cómo no le cortaba a EMSA? Así como sucede que cuando existe, y después vamos a hacer un apéndice antes de que te vayas y que hablar del plan de regularización para los socios, que me pareció buenísimo, una muy buena idea. ¿Cómo hacía que no le cortaba el servicio a EMSA? Bueno, hubo no sé si vos te acordás, pero la gente se acuerda. Hubo una amenaza de corte, me Hubo acuerdo. 2 horas de corte. Ah, sí, sí. Hubo 2 horas de corte. Dramática, en una incertidumbre total en la población, y que, bueno, de alguna manera la provincia, se puede decir, a través de su empresa distribuidora, tuvo algún tipo de contemplación para que la ciudad no sea la perjudicada, digamos. Pero la verdad que es de una irresponsabilidad, y me llama la atención que hace poco en un medio local uno de los responsables de toda esa situación, muy suelto de cuerpo, decía como que, bueno, viste, esta gente que está ahora aprovechando la falacia publicitaria que apareció de un medio local, decía, bueno, bien, yo ya cuando estaba, yo sabía que esto iba a pasar, diciendo muy suelto de cuerpo, cuando él fue responsable de esa falta de pago de 4 facturas que hoy, hasta el día de hoy, nosotros estamos pagando, y que generó un costo de honorario terrible para la cooperativa. Yo no quiero tirar números porque realmente la gente vuelve a empezar a tirar números, no entiende mucho, pero pagar 600 millones, como un ejemplo, pagar 600 millones de pesos de honorarios por un juicio perdido por la cooperativa, es terrible. Bueno, lo estamos haciendo y estamos afrontando. O sea, es una pequeña muestra de cómo nosotros recibimos la cooperativa.
Bueno, estamos trabajando y sí, como dice, como está en el informe que se expuso en la asamblea, nosotros ya de esas 21 facturas, nosotros hemos solucionado 11 facturas, que no es poco decir. Y muy Cuando decís solucionado es pagado o refinanciado. Pagado tenemos 7 facturas y en proceso de financiación, que prácticamente ya estamos por la mitad de ese proceso, de las 4 facturas que yo te comentaba que habían estado judicializadas. De esas 4 tuvimos que hacer un plan de pago, arreglando y negociando con EMSA, lo pudimos hacer. Y digamos que frenamos el juicio en primera instancia para que no generen mucho más honorarios. Hicimos toda una negociación con EMSA y hoy estamos pagando, ya prácticamente hemos pagado la mitad de esas 4 facturas. En función de eso también podemos decir que estamos pagando la factura del mes, estamos pagando el día como corresponde. Claro, no se está trazando el pago de lo que se consume y se viene pagando lo actual y se paga lo anterior. Porque otra de las cuestiones que muchas personas, muchos socios dicen, pero ¿para qué se usa la cuota social y demás? Pero uno tendría que pensar también, si nosotros en casa o acá en la radio, nosotros, y le agradecemos, y digo, más de una vez he criticado algunas cuestiones, por ejemplo, el tema de, porque nosotros, y se generó hace un tiempo un grupo para periodistas donde nos avisaban, y a veces nos avisan con tiempo, o por lo menos si hay una tarea programada además, entonces nosotros podemos avisar, y a la vez, si nos toca a nosotros poder apagar los equipos, porque el tema de los equipos ha sido siempre uno de los puntos flacos, en el sentido que cuando vuelve la energía, no todos tenemos una protección de equipos y una UPS y todo lo que se necesita. Entonces, más de una vez he dicho algo como diciendo, che, habría que ver de avisar con un poco más de tiempo, pero también la posibilidad de saber que cuando nos ha ido y que estamos con problemas y le hemos pedido unos días y una posibilidad de plan de pago, nos han dado. Somos socios como cualquiera. Entonces, sufrimos lo mismo que sufre cualquier otro vecino. Y a la cooperativa le debe pasar, porque ustedes reciben todos los meses la factura de lo que se consume. Y eso hay que pagarlo. Exactamente. Porque a mí siempre me preocupa explicarle a la audiencia, a veces soy demasiado reiterativo, pero hay empresas que generan energía, hay empresas que transportan energía y hay empresas que distribuyen energía. Son 3 tramos que tiene. Y al acero le toca la distribución, ni la generación ni el transporte. En todo caso, el transporte lo hace EMSA. Y tenemos la paradoja que Yacyretá, que está acá cerca, genera muchísima de la energía que se usa en la Argentina, pero esa energía va a Camesa, a Buenos Aires, vuelve toda una cosa, desastre que se hizo en la década de los 90 y que somos perjudicados de alguna forma sabiendo que acá cerquita está Yacyretá, pero sin embargo está todo esto que cuando llega a tu casa, el último, el que golpea la puerta es la Celo, porque es la que la distribuye. Exactamente, así es. Lamentablemente el sistema energético argentino está armado de esa manera y bueno, algún día tendrá que cambiar y Misiones que tiene mucho que ver con la generación debería tener en algún momento tarifas más bajas. Sí, alguna ventaja que no hay. Pero el país central no nos permite, digamos. Bueno, yo siguiendo un poquito con estas aclaraciones que hay que hacer, te digo que hemos gestionado la parte de los intereses que se apuntó ahí, era una cosa muy importante. Gran parte de la pérdida que se expresan en los balances de la cooperativa tiene que ver mucho con lo financiero, por la cantidad de intereses que pagábamos nosotros mensualmente. Y esa fue una gestión que hicimos nosotros ante la empresa provincial. Nosotros en algún momento pagábamos el 13% de interés mensual, exorbitante cifra, y bueno, en gestiones y mucho trabajo que hizo el Consejo, pudimos lograr, hoy en día podemos decir que estamos pagando una tasa del 3,5 mensual. Y eso generaba
en cifras nominales, millones que siempre estuvieron influyendo en los resultados del ejercicio, ¿no es cierto? Bueno, yendo a la situación que irresponsablemente un medio local generó en los asociados y en la población, te puedo decir que hay un contexto bastante largo de explicar, pero que lo voy a tratar de hacer resumidamente. Nosotros, el Consejo de Administración, cuando abordó también las cuestiones administrativas de la CELO, veía grandes deficiencias de gestión en el sector contable y en el sector de cómputos. Y también observamos palpablemente de que dentro del organigrama de la empresa no había una auditoría interna que realice los controles periódicos de gestión de los distintos sectores que tiene la CELO. El Consejo estaba huérfano de esa posibilidad. Entonces, en algún momento, el Consejo abordó esa situación. Trasladó el jefe de ese sector, que en ese momento era el contador Maciel, lo trasladó a una asesoría directa del gerente general, incorporó dos profesionales que se hicieron cargo, unificamos el sector cómputo con el sector contable, que es fundamental para nosotros, y la cooperativa contrató profesionales que se hicieron cargo de ese sector, y la contadora que provocó todo este problema publicitario, digamos, la trasladamos un momento a realizar trabajo de auditoría interna en el nuevo sector que habíamos creado. Una persona contratada por la cooperativa, ¿no? Una persona que estaba en planta en la cooperativa. Estaba en planta en el sector contable, sí. Lo sacamos del sector contable, la trasladamos a la parte de auditoría, y ella tenía directa relación y dependencia funcional del Consejo de Administración. Sí. Porque el auditor interno tiene que auditar desde el gerente general para abajo, digamos, en toda la línea administrativa y técnica de la cooperativa. Bueno, hicimos todo ese trabajo, y en función en torno de ese trabajo, nosotros veníamos planteando del año 2025 la mutación de nuestro sistema administrativo a un sistema con mayor perfección, de la empresa que nos provee ese sistema, que es una empresa que está radicada en Santa Fe, que hace años que le presta ese servicio a la cooperativa. Nosotros veíamos mucha deficiencia en el sistema, pedimos una optimización de ese sistema, de ahí mutamos de un sistema a otro. Todo ese proceso también hizo de que prueba y error se fuera haciendo la mutación de un sistema al otro. Se dio todo alrededor de eso. Bueno, en ese momento nosotros ya le habíamos pedido al gerente general que, en forma auxiliar a los trabajos que ya venía haciendo el sector contable y de cómputo, le pedimos al contador Maciel, que estaba asesorando al gerente general, que elabore un pequeño balance de 4 o 5 meses de la gestión. Es el mismo contador le contesta al gerente general de que había algunas cuestiones que no podía extraer del sistema porque no estaban registrados todavía. En función de eso, el gerente le contesta: bueno, contador, usted igual haga ese informe, a pesar de que no pueda tener toda la información contable necesaria. El contador Maciel hace ese informe, le pide en ese momento a la contadora, que todavía estaba trabajando en la cooperativa, por una cuestión de afinidad. O sea, dable aclarar que el contador Maciel es un contador que trabajaba en forma online en su casa, con algunos problemas de salud importantes,
por eso lo hacía de esa manera, y eso era la cuestión de que a nosotros nos generaba un poquito de problema en el sector contable. Pero el contador Maciel, al hacer el informe, le pide a la contadora esta que haga la gestión de imprimir ese informe, hacerlo, entrar por mesa de entrada para que le llegue al gerente general. Para el gerente, claro. Al gerente general. Por supuesto, esa contadora retiene ese informe en su correo, en su archivo de correo, y en su momento, mucho después, cuando la contadora es despedida, utiliza ese documento, Claro, sí. que no fue una auditoría que realizó ella o que ella encontró unos errores de plata o plata que faltaban o lo que sea. No fue un trabajo de ella, sino que fue un trabajo que había hecho el contador Maciel. Y que tenía estas salvedades que estabas contando. ¿Y ella por qué es desvinculada de la cooperativa? Bueno, ese fue un proceso distinto. Bueno, a partir de que cuando ella empieza a trabajar, fíjese que nosotros le dimos para que trabaje en un sector que es importantísimo, Sí, por eso. con mucha proyección de responsabilidad Y de hecho en esos sectores en general siempre se firma una cláusula de confidencialidad y ese tipo de cuestiones. Sobre todo, uno no puede, el contador no puede estar totalmente. hablando. Bueno, nosotros, yo no quiero echar tinta sobre la capacidad de la contadora ni de su cuestión personal, pero la síntesis de lo que pasó fue que en el transcurso de los meses que trabajó la contadora en el sector, el Consejo de Administración perdió totalmente la confianza en esa profesional, y fue cuando decidió el despido de la misma. Bueno, evidentemente esta contadora con mucho resentimiento, yo a veces utilizo la palabra despecho porque me parece que en su sentido amplio, usó el documento del contador Maciel. Claro. Usó el documento del contador Maciel para entregarle a este periodista y crear toda la falacia de decir infieren de que por lo que decía ese documento en la cooperativa desaparecieron 12.000 millones de pesos. Y yo te puedo decir a vos y a los socios y a la gente que en la cooperativa el 99% del manejo de dinero está bancarizado. O sea, no hay posibilidad de que eso ocurra en la cooperativa. ¿Por qué? Porque todo el movimiento de plata está registrado en el banco o en las cuentas bancarias que maneja la cooperativa y en la tesorería de la cooperativa. Lo que ocurrió en ese informe del contador Maciel es que faltaban registros contables, es muy distinto a que la plata esté o no esté dentro de la cooperativa. Los asientos contables y todo eso es una cuestión muy técnica que solo lo saben manejar y lo saben utilizar para bien o para mal. Los contadores saben de que hay veces que vos por distintas circunstancias podés llevar medianamente al día la contabilidad con los movimientos económicos de la empresa, y hay veces que sufrís algunos retrasos. En el caso nuestro sufrimos algunos retrasos precisamente por la mutación del sistema informático que tenía la cooperativa. Sí. Pero Rubén, si en nuestro país hay gente que todavía repite que se robaron un PBI, no saben ni lo que es un PBI. Sí. Y por eso digo, lo que muchas veces se utiliza, como los medios de comunicación se utiliza para hacer política, concretamente. Yo me hago cargo de lo que digo, lo estoy diciendo yo, no te estoy poniendo palabras en tu boca. En donde, a partir de esa situación, y bueno, después siempre es fácil ser opositor, tirar piedra, y te cuento, días atrás, así como hicieron en la Asamblea Extraordinaria, hubo una manifestación de a lo sumo 20 personas que estaban allí, que tenían, ahora la inteligencia artificial te ayuda a hacer unos flyers hermosos, nosotros decíamos volantes, ahora le dicen flyers, pero esas mariposas le decíamos, los papelitos, y con dramatismo, se va a venir ahora la reunión de la Celo y tenemos que estar todos ahí, autoconvocados. Y yo les decía, y lo digo y se lo vuelvo a decir, y a veces se enojan y a veces no. Yo vi que ahí estaban concejales del PRO, integrantes de la Unión Cívica Radical,
está todo bien que vayan y que cada uno tenga su color político y no tiene por qué esconderse atrás de un supuesto autoconvocado. Y si hay una cuestión, porque encima ahora se vienen las elecciones y la interna, y todo este párrafo y esta introducción es para hacerte esta pregunta. ¿Por qué al acero la ponen siempre como el botín de guerra o como el caballito de batalla en toda cuestión política de Oberá? Yo no lo entiendo todavía, porque hace 11 años que estamos en Oberá. Vos sos obereño de ley y me podrás contar, y somos de la misma edad. Yo no lo entiendo. Es decir, ha sido... Sí, ojo, pará. Tampoco soy tan tonto. Ha sido trampolín de varios. Que pasaron por... Yo me acuerdo, eso sí. te lo iba a decir. De una parte Sí. me acuerdo. Que dijeron que no, nunca se iban a ir a la serie y que ¡ping! Pegaron el salto así. Sí, pero fuera de eso, ¿por qué es esta historia? Bueno, lo que aconteció fue eso, o sea, la realidad fue eso, o sea, como vos dijiste, se usó muchas veces de trampolín para muchos candidatos, digamos, y bueno, es inevitable, o sea, yo entiendo de que es inevitable la cuestión política, es inevitable la cuestión eleccionaria, o sea, con más razón, como decíamos al principio, estar en estado de elecciones constantemente al hacerlo le provoca daño, digamos, en el sentido de que Mucho desgaste. no se puede gestionar con tranquilidad. Por eso el tema de la reforma de en vez de hacer elecciones distritales cada año, que se hagan cada 2 años. Pero es inevitable la cuestión de politizar las elecciones de la CELO, es algo histórico ya. Pero yo hasta eso yo, digamos, aceptaría. Pero de ahí a que se creen historias, a que se difame, a que se organicen cuestiones como para poner un título en un medio digital o en un medio radial o lo que sea, donde digan falacias, mentiras, y que a partir de ahí... yo conozco amigos míos, gente cercana a mí, y dice, che, Rubén, ¿qué pasó en la cooperativa? Que se robaron 12.000 millones. Y ni hablar de gente que está metida en la política, opositores o lo que sea, que en base a esa noticia totalmente infundada, hagan cuerpo de esa noticia y te hagan planteos políticos como que eso es algo real. O sea, y eso lo vemos cotidianamente con algunos concejales que están planteando como que lo que salió de ese medio es algo que está aconteciendo en la cooperativa. Bueno, la verdad es absoluta. Lo que yo te decía, hay gente que cree que se robaron un PBI y ya está. Entonces, lamentablemente se han utilizado los medios de esa forma para hacer política. Nos llega un mensaje de una socia. Dice, te leo el mensaje, como socia de la CELO, agua, luz, teléfono, internet, me obligaron a renunciar a mis acciones al cambiar de domicilio en favor de un familiar en cuyo terreno tengo mi casa. Me dijeron que para conservarlas debía alquilar y yo no alquilo. Tampoco me pude hacer una constancia porque es una casa de IPRODA aún en proceso de pago. Pero sí pago mis propios servicios. Eso es muy injusto porque me birlaron los subsidios como jubilada durante años. ¿Cuándo van a solucionar esa medida antisocial? Quiero recuperar mis acciones, tengo derechos. Además espero que dejen de estropear las calles de Oberá. La cuadra de mi calle, Níspero, tiene casi tantas roturas como casas con el inconveniente de romper vehículos. Que no entre más a colectivos, con esa excusa, la mugre que entra a las casas, se caen los vehículos en los agujeros por falta de señalización. Este es el mensaje. La pregunta es esta. De repente los subsidios llegan para el asociado siempre, no llegan para viste como el caso del transporte. Los subsidios nacionales en el transporte llega a la empresa. En el caso de cada uno de los beneficiarios o usuarios, en este caso, o socios de la cooperativa, los subsidios son a cada cuenta, a cada uno. Sí. Así alquilen o sean propietarios, o sea, llegan al titular del medidor. Ajá. O sea, el medidor tiene un número
al titular del medidor le llega el subsidio. O sea, el que transmite el subsidio, por supuesto, estamos hablando de subsidio a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de subsidio a nivel nacional, que la cooperativa no tiene nada que ver. La cooperativa recibe la información de EMSA, que también recibe de la Nación, de Energía. Y un listado donde fulano está subsidiado y sultano no está subsidiado. O sea, en la lista de subsidiados la recibimos nosotros y a partir de ahí se aplica o no se aplica en la factura. O sea, la CELO no tiene nada que ver en eso. Ahora, el problema puntual de la señora, yo estaría dispuesto a atenderle a la señora si ella puede ir por la CELO, si realmente nosotros, si hay alguna cuestión injusta, la vamos a solucionar, vamos a tratar, lo hacemos con todos los socios. Ahora, nosotros tenemos hay una reglamentación, en el caso del tema de acciones, de transferencia de acciones o titularidad de las acciones, pero estoy dispuesto a atender a la señora y ver cómo es la situación de ella. De ninguna manera queremos plantear que se haga una injusticia con ella, y vamos a hacer lo que corresponda. Cuando ella se pueda acercar a la célula, la vamos a atender y vamos a ver las cuestiones que ella está planteando sin ningún problema. ¿Y cuál es el beneficio de las acciones ahora? Para entender, porque, por ejemplo, uno como socio, además de abonar lo que tiene que abonar, de los servicios que se consumen, de gas, de agua, de energía o de internet, dentro de los beneficios, ¿Cero Sepelio es parte de un beneficio para los asociados? Sí, porque si bien es cierto el asociado aporta mensualmente para hacerlo, bueno, el día que deba utilizar esa prestación no tiene que abonar absolutamente nada, digamos. Y el servicio, podemos decir, hoy es muy bueno y todos los días estamos pensando en perfeccionarlo, pero el tema de la cuestión accionaria es una cuestión de aporte a la cooperativa. O sea, no se está planteando como un beneficio, sino como una obligación de cada socio de poder hacerlo para sostener el funcionamiento de la cooperativa, ¿no? Así está planteado la parte cooperativista, digamos. Y por eso, y ahí es donde uno tiene la posibilidad de elegir y ser elegido también. Exactamente. Rubén, nos pasamos unos minutos de las 10, pero la verdad que muy interesante todo lo que venimos charlando. Me parece que hace falta más. Creo que más allá de toda la información que nos envían desde el área de comunicación, que le agradecemos siempre, que ahí está Paola, ahí está Raúl, y están allí permanentemente informándonos, hace falta que se los escuche más. Me parece a mí, esta es mi apreciación y por eso te lo digo. Por eso agradezco que hayas venido. Tenemos la posibilidad, si no, de salir por teléfono o ir a hacer nosotros la nota para allá, pero creo que es un momento interesante en donde se están dando cambios y que fundamentalmente el hecho de que no haya elecciones todos los años va a permitirles trabajar más tranquilos y va a haber más ojos puestos sobre ustedes, porque no va a estar el tema de las elecciones nada más, sino que va a estar el tema más dedicado a qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ir sabiendo el avance de la línea 132, cómo está el tema de la limpieza, porque digo, nosotros estamos acá en Oberá, pero por los reportes que vemos todos los días, las líneas rurales están muy difíciles y ante las tormentas y demás son las que primero se ven resentidas. Entonces, bueno, saber todo esto, la verdad que me parece bastante interesante y bueno, quiero agradecerte. ¿Y algo con lo que quieras cerrar la nota? No, sí, yo comparto y tu observación, agradezco tu observación. Sí, nos gustaría contar un poquito más de seguido las cosas que hacemos. Lo que pasa es que a veces estamos muy imbuidos en la cotidianidad, en el trabajo diario, que es mucho. Es bastante complicado ser consejero de la CELO, no es fácil. Si se quiere hacer las cosas bien, y a veces las cosas bien tampoco trascienden como algo importante para los socios, a veces nos cuesta, y bueno, sí, tal vez deberíamos comunicar un poquito más, comparto esa observación, pero te digo que se está trabajando dentro de nuestras posibilidades. Yo siempre remarco de que ojalá nosotros en algún momento lleguemos a solucionar totalmente el problema financiero de la cooperativa y tengamos un poquito de mayor margen como para hacer más rápido y con mayor profundidad las inversiones que necesita la prestación del servicio para precisamente hacerlo más eficiente.
Hoy por hoy estamos haciendo pequeñas obras, estamos mejorando la cuestión de la fábrica de postes para que las líneas estén en mejores condiciones. Lo venimos haciendo. Nosotros la fábrica de postes cuando la asumimos estaba parada completamente. Hoy estamos produciendo entre 40 y 50 postes por mes. Todo de cemento. Todo de cemento, exactamente. Sí, bueno, estamos trabajando, pero siempre con el objetivo de que en algún momento solucionar el corset fiscal que tenemos, de finanzas, digamos, para que en algún momento podamos hacer aún más eficiente el servicio y la prestación de todos los servicios de la CELO, ¿no? Bueno, nosotros agradecidos por esta visita, seguiremos en contacto, más información seguramente, sobre todo cuando venga algún avance o qué se sabe de la 132, porque eso es lo que, digamos, es como que le rezamos a esa famosa línea 132. No sería toda la solución, sería una gran solución, pero además ahí la CELO debería contar con algún soporte financiero como para mejorar las líneas, porque si no, Claro, si no, no podemos distribuir con eficiencia como te acotaba recién, ¿no? O sea, son dos cosas que tienen que venir de la mano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en contacto con nosotros el vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá,